Bien, si se concede una impugnación por nulidad de elección o de proclamación, hay que hacer nuevas elecciones. Si es por la causal 1, siempre. Y si es por las causales de la 2 a la 14, solamente cuando se afecta el derecho de los candidatos proclamados y en aquellas mesas donde proceda. O sea, no es que van a anular todo el circuito si hubo irregularidades o causales de nulidad en algunas mesas. O sea, en esas mesas pues se anulará y se tendrá que volver a hacer elección, pero no en todo un circuito, no en todo un distrito, no en todo un corregimiento. Y en el caso de la última causal, la número 15, no hay lugar a la realización de nuevas elecciones porque es un tema de presentación de informes nada más. Eh, ok, aquí nos dice Antonio en el chat que la publicidad ya no puede ser objeto de donación. Esto también es importante. Bueno, hay casos donde puede ocurrir que ni siquiera haya una proclamación. Esta es una irregularidad grave porque hay varias normas en el decreto 29 para cada una de las elecciones, cada uno de los cargos de elección, que dice taxativamente que la Junta de Escrutinio tiene la obligación de proclamar. O sea, no importa lo que pase, no importa qué irregularidades se dieron, no importa si hubo causales de nulidad, no importa nada. O sea, la Junta de Escrutinio tiene que proclamar. Después se verá si hay una impugnación o no por esas causales de nulidad, pero siempre la Junta tiene que proclamar. Pero en el dado caso de que no haya una proclamación, el Tribunal Electoral comunicará este hecho al fiscal administrativo electoral para que interponga la acción necesaria, que sería una impugnación precisamente, a fin de iniciar un proceso que permita determinar judicialmente lo ocurrido conforme al procedimiento sobre nulidad de elección. O sea, este mismo procedimiento se aplicaría en ese caso. Eh, en el fallo, se deberá ordenar subsanar el vicio comprobado para que se lleven a cabo las proclamaciones de rigor. O sea, si no hubo proclamación, una de las cosas que tiene que ordenar el fallo en su parte resolutiva es que se efectúen las proclamaciones. Bien, ¿a quién hay que darle traslado en caso de que haya una impugnación por ausencia de proclamación? Al presidente de la Junta de Escrutinio, a su suplente o a algún otro miembro de la Junta en ese orden. Y nuevamente, si hay varias demandas de impugnación, los demandantes deben designar un apoderado común y si no lo hacen, el Tribunal Electoral lo hará por ellos. Todo esto está en el artículo 468 del Código Electoral. Bien, los candidatos que no fueron impugnados, perdón, antes de eso, los candidatos que no hayan entregado su informe de ingresos y gastos privados o que tengan un proceso de nulidad ya iniciado, no recibirán credenciales. Hay que esperar que entreguen su informe, a ver si cumplen con este requisito, porque si no lo cumplen, hasta ahí llegaron. Y si hubo una impugnación por nulidad, pues hay que esperar que el resultado quede en firme, porque recordemos que la primera instancia es ante los juzgados administrativos electorales, pero esto va luego en apelación al Pleno del Tribunal Electoral. Entonces hay que esperar que esto esté en firme. Eh, Ahora, ¿qué pasa si hay una demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia de segunda instancia en proceso de impugnación? Bueno, la acción de inconstitucionalidad, distinto a la de amparo, no suspende. Por consiguiente, y eso lo dijimos en la sesión anterior, por consiguiente, el proceso sigue y si la inconstitucionalidad es fallada a favor y luego hay que hacer una nueva proclamación, pues se tendrá que hacer, pero digamos, la acción de inconstitucionalidad no detiene estos procesos. Los candidatos no impugnados sí son proclamados y sí se les entrega sus credenciales una vez resueltas todas las demandas o expirado el término para impugnar. O sea que si concluyen los 3 días después de la proclamación, de la publicación de la proclamación en el boletín electoral, si ya transcurren esos 3 días, y no hubo ninguna impugnación,
precluye el término para impugnar. Eso está en los artículos 474, 476 y 477 del Código Electoral. Bien, las proclamaciones, específicamente las proclamaciones, porque recordemos que estamos viendo la nulidad de elecciones o de proclamaciones, pueden ser impugnadas por los partidos o los candidatos afectados dentro de los 2 días siguientes a la publicación de un aviso especial, por lo menos en un periódico de circulación nacional diaria y en el boletín electoral, si se les ha entregado credenciales a candidatos distintos de los proclamados o si se entregaron las credenciales antes de la norma que acabamos de leer que dice cuándo se les puede entregar las credenciales. O sea, si se las entregaron antes de tiempo, también se puede impugnar eso. Bien, ¿cuándo se deben realizar elecciones parciales? Un supuesto, cuando hay empates. Es muy raro que esto ocurra, pero ha pasado y puede pasar. Cuando por cualquier motivo no se hayan celebrado elecciones en una o más mesas de votación, siempre que tales mesas afecten el resultado de la elección. O sea, por ejemplo, digamos que un candidato ganó por 250 votos al otro, al más cercano contendiente, pero resulta ser que en una o más mesas de votación no se llevaron a cabo las elecciones ese día y los votos suman más de 250. Bueno, esos votos podrían cambiar el resultado de la elección, esos votos de esas mesas donde no hubo elecciones. Entonces hay que hacer elecciones parciales en este caso. También, si por cualquiera de las causales previstas en el código se hubiera declarado la nulidad de las elecciones en una o más circunscripciones o mesas de votación, siempre que tales mesas afecten el resultado de la elección. Aplicamos la misma regla. Si la cantidad de electores de esas mesas anuladas hubiese sido lo suficiente para cambiar el resultado, definitivamente que hay que hacer elecciones parciales en esas mesas. Y también cuando el cargo haya quedado vacante por ausencia absoluta del principal y el suplente, los dos, salvo que falte menos de un año para que se venza el periodo. Bien, ¿cuáles son algunas causales de ausencia o de vacante absoluta de un cargo? El fallecimiento del titular, la renuncia del titular, pero en este caso hablan no solo del principal, sino también del suplente. El único caso en el que no se hacen elecciones parciales cuando no está ni el principal ni el suplente es cuando ya falta menos de un año porque ya vienen las nuevas elecciones. Entonces todo esto está en el artículo 479 del Código Electoral. Si el número de votantes registrados en las mesas anuladas, como venimos explicando, es suficiente para cambiar el resultado de la elección en la circunscripción o para determinar la subsistencia de un partido, esto también es importante porque recordemos que los resultados de las elecciones también determinan si el partido subsiste o no. Si no saca la cantidad mínima de votos en alguna de las elecciones para alguno de los cargos, el partido no subsiste. Y si para determinar esto resulta ser que alguna de las mesas anuladas era importante ese número de electores que votan en esa mesa para determinar si un partido subsiste, entonces hay que hacer nuevas elecciones en esas mesas o en esa circunscripción dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que declare la nulidad de esas mesas. Artículo 481 del Código Electoral.